¿Con qué eso te dijo? Niquel arrebató al chico de los brazos de su padre. Debía dormir, como aconsejó la dueña sin dueño, con anteojos de sueño. Y esa noche el hombre que lo tenía todo, oyó rodar cerca de su casa al lucernino, fantasma del idioma fosforescente. No pierdas la cabeza, no pierdas la cabeza, fue su frase. Muy bien, pero ¿con qué derecho ese árbol de aguacate? ¿Con qué derecho si desde sus raíces hasta sus más altas ramas es mío? Si el bosque es mío, si todo es mío, niega a mi hijo, a mi espejito con ojos, una pepita. Habráse visto una pepita de los miles y miles de pepitas que se esconden en sus frutos. Le hablaré, le protestaré, le pediré que si el niño vuelve a pedirle una pepita, no se la niegue. ¿Qué vale una pepita? ¿Qué valor tiene un vulgar hueso redondo que cada aguacate esconde en sus entrañas? Logró por fin dormirse. Felices los que duermen, porque el sueño es el reino de los que no tienen nada. Y no despertó hasta bien entrada la mañana de un día brumoso, caliente, propio para pararse de la cama a la hamaca. Y así lo hubiera hecho, de no tener entre ceja y ceja lo que su hijo y el aguacatal. Allá fue sin perder tiempo. Todo el bosque parecía dormido por falta de ruidos. La bruma no dejaba salir a los pájaros, solo sus pasos en el silencio. Después se oyó su voz. Al dirigir la palabra al enorme tronco del árbol de aguacate. ¿Por qué, aguacatal, si eres mío, niegas a mi hijo lo que no es tuyo? Enredó la pregunta para enredar al árbol. El árbol guardó silencio. Apenas si se oyó un leve temblor entre sus hojas. Contesta antes que pase contigo. Se arrepintió. No, aguacatal, no te amenazo, pero contéstame. ¿Qué pase conmigo qué? Soltó su voz el árbol de aguacate, su voz un poco mantecosa. Lo que no debe pasar, un rudo de ramas. Nada te cuesta dar a Espejito, mi hijo, una pepita. Una pepita es un árbol, y al dar frutos ese árbol, de cada pepita otros árboles, y otros más, millones de árboles de aguacate. Para mí, eso de millones no es nada. Tengo. Bien sabes quién soy, el hombre que lo tiene todo. El aguacatal guardó silencio. ¿Por qué negarle entonces a mi hijo una pepita? ¿Qué pretende? Hacerse unos anteojos. Un antifaz, porque más sería un antifaz. Sonaron las palabras en todas las hojas del árbol. Vendrá de nuevo a pedirle la pepita. No se la daré, se la darás. Cumple tu amenaza. Piénsalo mejor, dijo el padre de Espejito. La mañana está muy fría, y tal vez cuando haya sol tengas más claros los pensamientos y accedas a lo que te pido. ¿Con amenazas? No, con amenazas no. Solo amenazas hay en tus pensamientos. Soy padre. Yo también soy padre de mis pepitas. El agua se cansa de ser agua, la tierra de ser tierra, el hombre de ser hombre, en días en que la bruma lo devuelve todo en una como visión de pesadilla. Exponer a su hijo a que el aguacatal le negara de nuevo la pepita, imposible. Mejor convencer primero al árbol. Regresaría mañana al bosque y le hablaría de cambiarle la pepita por lo que quisiera, por una pepita de oro. Y varios días volvió sin que el árbol de aguacate accediera a lo que le pedía. Muy sencillo, una de sus pepitas para que Espejito se hiciera unos anteojos. Le daría un diamante redondo del tamaño de las más grandes de sus pepitas. El árbol se negó. Le ofreció jade, mucho jade, todo el jade que quisiera, para que sus frutos fueran de jade y el aguacate, el mejor remedio para los riñones. El árbol no aceptó. Le daría el cielo, para que diera, no aguacates, sino estrellas. El árbol no accedió. Volvió del bosque a la hora de cenar, pero apenas probó bocado, manjares, vinos, licores, quería estar solo. Se encerró en su cuarto, bajo 7 llaves, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 llaves. Vengarse. Encendió su pipa, tabaco rubio, no, negro y dulce, como la venganza, el tabaco que fumaba. Ni los suyos debían saberlo, él y nada más que él. El árbol tenía razón, su pensamiento estaba lleno de amenazas.
las anchas afiladas, las sierras de dientes profundos y alguna sustancia inflamable para calcinarlo, que no quedaran ni sus cenizas. A mediodía ya el acero hacía mella en el inmenso tronco, ya iba casi a la mitad, y el árbol empezaba a soltar quejidos, dolorosos quejidos, a lamentarse con sus ramas agitadas a cada hachazo, tastaqueantes, los dientecillos verdes de las hojas que chocaban unos con otros al penetrar la sierra en sus maderas. Y no tuvo salvación. El idioma fosforescente de Lucernino se oía en el fuego repetirle: no pierdas la cabeza, no pierdas la cabeza. Se quemaba fácilmente, difícilmente. Ardieron los pedazos de troncos hachados, aserrados, las ramas, las hojas, los frutos, las pepitas. Ceniza caliente y carbones, no quedó más, bajo el lejano parpadear de las estrellas. El hombre que lo tenía todo, se preparaba a regresar, las herramientas ya guardarlas, tiznadas, las manos y la cara, alborotado el cabello, cuando sí, sintió un golpe de viento en la espalda, y más pronto unos dedos o patas de araña, como tenazas, que trataban de inmovilizarlo. Violentamente se deshizo de aquello que más bien habría sido una impresión, y a zancadas encaminóse hacia la salida del bosque. Tenía miedo, pero no quería confesarlo y correr. Un grupo de sombras. ¿Sombras? Más bien árboles. ¿Árboles? Más bien sombras le salieron al paso. ¿Era una patrulla? Sí, una patrulla, pero una patrulla de árboles. De entre ellos se desprendió a pasos de raíces ligeras, raíces móviles, sobre la tierra húmeda, raíces no enterradas, un pino que le echó encima una de sus ramas, con peso de mano de autoridad. Otros árboles de la patrulla se aproximaron más bien, altos arbustos secundadores de las órdenes de los grandes árboles, y lo atacaron en bejucos irrompibles. Le ataron las manos y la espalda y los pies, luego lo alzaron y lo llevaron a una caverna. Allí pasó la noche y la mañana siguiente. Supo que amanecía por el concierto de los pájaros en el bosque cercano. Se presentaron unos árboles barbados, blancas barbas de paste, verdes barbas de musgo, y le dijeron que iba a ser juzgado por un tribunal de árboles, acusado del delito de asesinato premeditado y alevoso en una persona de un árbol de aguacate. Y no estaba soñando. Todo aquello era real, absolutamente real. Golpeaba la cabeza en las peñas, gritaba y no estaba dormido. Ojos de luces extrañas vigilaban sus noches, ojitos de ratas y ratones. No le mordían las orejas para comérselas, sino en busca del cerumen que se disputaban entre gritillos y alevosos ataques otros roedores que le paseaban por la cara. Un arbolito de ruda estaba de centinela, entró y su olor lo puso en fuga. Los roedores no soportaron un olor de la ruda. Caído en las piernas, quebrado de dolor de los huesos en las muñecas y los tobillos, las ataduras lo habían abierto las heridas sangrantes. Le arrastraron una de las noches más frías y más claras, ante el tribunal de los árboles o jueces supremos. Presidía el tribunal sentada al cetro, una ceiba milenaria, solemne, inmensa, y actuaban como magistrados a la derecha un árbol de caoba de tronco sanguíneo y un roble gigante, a la izquierda un chicozapote de más de 60 metros de alto. Sentado se miraba más bajo, un árbol de bálsamo frondoso y perfumado. La ceiba ordenó que lo desataran las manos y los pies. Los árboles menores se ocupaban de estas pequeñas cosas. Ocupó el asiento de los acusados y empezó el proceso ante miles de árboles que se empinaban para ver, para oír. Las palabras eran las mismas que se oían en los tribunales de justicia, pero eran árboles los que le hablaban. Lectura del proceso, audición de testigos. Además del asesinato, la peligrosidad del criminal que estuvo a punto de quemar otros árboles y el bosque entero, en la hoguera inmensa que consumía a su víctima, el aguacatal, para hacer desaparecer el cuerpo del delito, ni un solo testigo en su descargo. Petición de la pena por un árbol de espinas cortantes. Un espino, cada vez que hablaba, parecía clavarle todas sus espinas, como puñales en la carne, y su defensa a cargo de una jacaranda que trajo a colación.
a colación el amor ciego del reo de asesinato de árbol por su hijo. La sentencia no se hizo esperar. Se le condenó por unanimidad a quedar convertido en árbol de aguacate por los siglos de los siglos. Y allí mismo los dedos de los pies se alargaron como raíces, su cuerpo se endureció convertido en tronco de madera y de sus brazos salieron ramas. Y así terminó la vida del hombre que lo tenía todo, todo, todo. El que para Niquela y Espejito con ojos desapareció en el bosque el día que fue a brotar el aguacatal. París, 17 de marzo.